Hola chicos, ¿cómo están? Aquí estoy de nuevo, hoy a pedido de una de sus compañeras, porque no quedó muy claro el tema de las propiedades textuales, las funciones y las tramas. Así que acá vamos a tratar de explicarlo para que lo puedan resolver y entender de la mejor manera posible. Bien, primero habíamos hablado de las propiedades textuales, ¿sí? Era el primer tema, concepto con el que habíamos trabajado. Las propiedades textuales son 4. La primera propiedad es la coherencia. ¿De qué se trata la coherencia? La coherencia trata de que un texto esté centrado en un tema central. Por eso el ejemplo que yo les había puesto en el primer video era ese texto donde se mezclaban varios temas a la vez. Eso es un ejemplo de cuando falta coherencia en un texto. Para que un texto sea coherente, tiene que estar centrado en un tema. Si están mezclados los temas, va a fallar la coherencia. La otra propiedad es la cohesión. ¿Con qué tiene que ver la cohesión? Con la correcta organización de las oraciones, de las palabras, de las ideas dentro del texto. El ejemplo que teníamos en ese caso de cohesión era el texto del avestruz. ¿Qué pasaba con este texto? Se repetía muchas veces la palabra avestruz. Entonces, ese, por ejemplo, sería un error de cohesión. No tiene que haber repeticiones, tiene que haber conectores dentro del texto y los conectores tienen que estar bien utilizados. Eso sería la cohesión y entonces fallaría la cohesión cuando se repiten las palabras o no hay conexión entre las ideas del texto. Otra propiedad de los textos es la adecuación. ¿Con qué tiene que ver la adecuación? Con que yo use un vocabulario, un registro adecuado a la situación comunicativa. Por ejemplo, si yo en este momento les dijese, che vos, ¿qué hace pibe? Sería inadecuado. ¿Por qué? Porque yo soy su profesora y no me puedo dirigir así de esa manera. Tengo que dirigirme de una manera correcta. Por eso es que el ejemplo que ustedes tenían es de la mamá que habla con demasiada formalidad a su hijo. Amantísimo hijo, me dirijo a usted para solicitar. O sea, no es adecuado. Una mamá no le hablaría así a su hijo. Entonces, falla la adecuación en un texto cuando utiliza un registro inadecuado, que no corresponde con los intervinientes en la comunicación. Por ejemplo, un profesor con un alumno van a utilizar un registro formal o al revés, una mamá con su hijo, un amigo con un amigo, van a utilizar un registro informal e incluso se van a permitir un registro hasta vulgar, ¿sí? Y la otra propiedad es la corrección. ¿Con qué tiene que ver la corrección? Con los errores de ortografía, obviamente. Por eso es que el ejemplo que ustedes tenían en el texto era un texto que tenía errores de ortografía. ¿Sí? Eso es la corrección. Y esas 4 entonces son las propiedades textuales. Coherencia, que hable de un tema central, que no se mezclen los temas. Cohesión, que no se repitan palabras, que estén bien relacionadas, que tengan conectores. Adecuación, que utilicen un registro adecuado. Y corrección, que no haya errores de ortografía. Después hablamos de las funciones. ¿Qué son las funciones? ¿Cuál es el objetivo, la finalidad que tiene el autor al producir un texto? Una de las funciones más comunes es la función informativa. ¿Qué es la función informativa? Cuando obviamente pretende informar, transmitir información. Entonces, la más común es la que aparece o la que se utiliza en las noticias. ¿Sí? En las noticias el periodista nos informa sobre un hecho, un suceso, un acontecimiento. Eso es función informativa. Pero también es función informativa los textos de estudio, todos los textos de las ciencias que nosotros estudiamos, ¿sí? Como biología en este caso, como historia, como geografía, como lengua, son textos informativos. También una entrevista es un texto informativo. ¿Por qué? Porque el periodista entrevista a un personaje conocido para saber sobre su vida, sobre sus proyectos, etcétera, e informar al público interesado. Esa es la función informativa, pretende transmitir información. La función apelativa, que también pueden conocer como persuasiva, es aquella que pretende convencernos de algo. Por eso dentro de esa función van a entrar las propagandas, como en este caso de concientización sobre el cuidado del planeta, las publicidades, los artículos de opinión, como es este caso,
O sea, los discursos políticos, todo aquello donde alguien nos quiera convencer de algo, ya sea de una opinión, de que cambiemos una actitud, de que compremos un producto. Esa es la función apelativa. La función expresiva es la que usamos todos cotidianamente. Es cuando nos expresamos con naturalidad, con cotidianeidad, ¿sí? Por eso en ese caso tenían el ejemplo de un diálogo entre dos personas, ¿sí? Entonces los mensajes de WhatsApp, siempre que sea una comunicación cotidiana, una comunicación informal como las que tenemos todo el día, insisto, donde nos expresamos normalmente. Uy, qué calor que hace, hoy estoy recansado, tengo mucho para estudiar, ¿sí? Eso sería función expresiva. Por eso la poesía no es expresiva, porque si bien expresa lo que sentimos o cómo nos sentimos, pero está hecho de una manera cuidada, elaborada, culta, diferente a la expresión normal de todos los días. Esa es función expresiva, la normal, la cotidiana de todos los días. La función prescriptiva es aquella que se utiliza cuando estamos dando órdenes o consejos, por ejemplo, una ley, una receta de cocina, las consignas de una evaluación. Eso sería prescriptivo, cuando damos una guía, unas pautas para realizar determinado proceso o para cumplir, ¿sí? Como las leyes. Y la última es la función estética. La función estética, o también la pueden conocer como poética o como literaria, obviamente entran todos los textos literarios. Cuento, como el que ustedes tenían en el ejemplo, poesía, leyenda, novela, todo eso es estético. Eso en cuanto a las funciones. ¿Qué pasa con las tramas textuales? Las tramas tienen que ver en cómo está organizado el texto de manera que cumpla con la función que nosotros queremos. Entonces, si yo quiero informar, es muy probable que utilice la trama narrativa. ¿Por qué? Porque quiero contar algo que pasó. Pero también esta trama puede que la utilice en la función estética. ¿Por qué? Porque si cuento un cuento, también voy a utilizar trama narrativa. Entonces, ¿qué es la trama narrativa? Todo lo que sea contar un hecho, un suceso. La trama argumentativa tiene que ver con presentar argumentos, con presentar los porqués de algo. Entonces la voy a utilizar normalmente en las publicidades, en las propagandas, en los discursos, en los artículos de opinión. Siempre que expreso opinión, tengo que argumentarla, es decir, presentar razones de esa opinión. Esos son los argumentos. La trama conversacional, supongo que esta es la que más fácil deben reconocer, es cuando hay un diálogo, ¿sí? Un diálogo que en los textos está señalado por las rayas de diálogo normalmente o por las comillas también. Diálogo, conversación entre dos personas, trama conversacional. La trama expositiva explicativa es la que se utiliza en los textos de estudio normalmente, aquellos textos donde exponen un tema y lo explican. Texto de estudio, de diccionario, de enciclopedia. Y la trama descriptiva, que también conocen bastante bien, es aquella donde se describe un elemento, una persona, un proceso, ¿sí? Eso es describir, presentar los detalles, las características, las propiedades de un elemento, una persona, un proceso.